Yo la verdad que tuve, como hablábamos antes, una infancia feliz, pero también tenía un vínculo con mi papá bastante extraño, ¿viste? Sí. Mi papá era militar y era militar en una época en la que los militares perdieron mucho poder en Argentina. Y yo creo que también hay un punto en el cual cuando vamos creciendo hay unos desencontronazos, ¿no? No siempre, ¿no? Pero en mi caso fue así, con nuestro núcleo. Hubo épocas que yo no sabía si íbamos a poder pagar el BPS, ¿viste? Que es horrible. No es un rubro en el cual es re fácil hacer plata porque además tiene muchos mini factores y también es un rubro que pasa mucho que, no, bueno, la gente se roba cosas, qué sé yo. A mí no me pasa, pero yo nunca tampoco me puse a revisar mochilas, ¿entendés? Porque me parece que es otro Claro. el feeling que tiene que haber. En un mundo lleno de ruido, es fundamental tener un espacio para hacer una pausa. Un momento para reflexionar y pensar sobre hacia dónde nos lleva el futuro y cuáles son las cosas que mejoran nuestra calidad de vida, la forma en la que nos sentimos y nos vemos, lo que decidimos dejar y lo que seguro nos llevamos. Los lugares en los que nos sentimos seguros y nos dan autonomía. Hacer una pausa para el diálogo y la reflexión. Un momento para hablar desde adentro. Bueno, Lucía Soria, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a vos por la ratito invitación. para conversar. Vamos a ir al principio de tu historia. Naciste Bueno. en Córdoba, sos la Ujú. menor de 3 hermanas. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué recuerdos tenés de ese momento de tu vida? Fue una niñez muy linda. De Córdoba, la verdad que me acuerdo bastante poco, porque de toque nos mudamos a Buenos Aires. Como dijiste, la más chica de 3 hermanas, con muy poca distancia, cosa, viste, de una época anterior. Bien. Nos llevamos un año y medio entre las seguiditas. tres. Y muy unidas. Una niñez que era muy de mi familia, de mi casa, de mis abuelas. Teníamos como una rutina, yo iba a un colegio de monjas, que también digo, me lo acuerdo con cariño, algunas cosas sí, otras no tantas. Claro. Y después había como siempre un ritual de fin de semana de ir el sábado a la casa de una de mis abuelas, comer pasta. Yo me lo acuerdo todo por la comida, más que nada. Mirá. Em, Bueno, de hecho, tus abuelas marcaron, ¿no? Parte de tu interés por la cocina, Mamina y Sí. Aide. exacto. Y ahí en esa niñez también empezó esto de cocinar. Sí, re. A mí lo que más me divertía era ir a comer. O sea, después íbamos al club, no sé qué, pero era como que pasaba eso. Los sábados era pasta, los domingos era asado. Antes del asado había empanada frita y para mí era tipo, ¿qué festival esto? Yo esperaba todo el toda la semana para que llegara el momento de comer con mis abuelas. Y también esto, ¿no? Ya la pasta linda, ¿viste? Que pasábamos la pasta. Para mí era muy lúdico eso. Claro. Y también nosotros vivíamos en Capital, departamento, ¿viste? Menos espacio, y mis abuelas tenían las dos patios, vivían en barrios todavía. Entonces era otra libertad. Claro. Pero una infancia, como todos, con sus grises, sus negros y sus blancos radiantes. Pero fue una infancia feliz, y con mucho cuidado de mis padres, y como una enseñanza también a esto de soñar, ¿viste? Y de ir por lo que uno quiere. Así que yo creo que fue un buen cimiento. Bien. ¿Qué momento recordás así como que empezó tu interés por la cocina, ¿no? O empezaste a involucrarte, ya no tanto comiendo, sino preparando. Sí. Vos sabés que yo era bastante mala, no me gustaba nada estudiar. Era una niña muy dispersa, ¿viste? Sí. Siempre fui como mucho más visual que de poder leer, ¿viste? Con tiempo, como me costaba mucho concentrarme. Bien. Entonces, en un momento que yo ya estaba en el liceo, nosotras teníamos diferentes tareas dentro de la casa, nosotras 3 hermanas, y una lavaba la ropa, otra la colgaba, otra limpiaba el baño, otra cocinaba. Yo empecé a cocinar más, como haciéndome cargo de meter esas tareas, y de repente me empecé a dar cuenta que me divertía mucho hacer eso.
Entonces le empezaba a cambiar a mis hermanas, che, yo no limpio el baño, pero cocino de lunes a miércoles, ¿viste? Como Ah, bien, empecé a transar negociando. ahí las cosas. Y cuando me empecé a dar cuenta que primero era algo que a mi familia, cuando yo cocinaba, se realegraban, ¿viste? Y esa sensación de cuando comes algo rico que es tipo placer absoluto, onda, Lo que pasaba con tus abuelas pasaba contigo ahora. claro. Y yo dije, qué gol esto, porque es algo súper lúdico, no tengo que estudiar nada, y hago feliz a la gente. Entonces dije, voy por acá. Y cuando terminé el liceo, empecé a estudiar gastronomía, que ya era una carrera como de moda, ¿viste? La hotelería en los 2000 y la gastronomía quedaron ahí arriba. Y tenía mucha posibilidad de trabajo rápido, que era lo que yo quería. Bueno, justamente tenía para consultarte, porque te escuché decir que vos querías justamente eso, ¿no? Buscar algo que te diera una salida laboral Sí. rápida y que te permitiera viajar. Sí. Si vas a ese momento de tu vida, ¿qué sentís que buscabas? ¿Independizarte, conocer el mundo, liberarte? Todo eso, sí. Todo eso. Yo la verdad que tuve, como hablábamos antes, una infancia feliz, pero también tenía un vínculo con mi papá bastante extraño, ¿viste? Mi papá era militar y era militar en una época en la que los militares perdieron mucho poder en Argentina. Claro. Vivimos todo eso nosotras. Y también era un tipo que tenía, no sé, 3 hijas mujeres en una era en la cual cambiaba mucho el mundo, ¿viste? Claro. Mi hermana más grande se quería ir a dormir con el novio y al tipo le costaba entenderlo, ¿viste? Era como, ¿qué está pasando acá? Además venía de una institución muy lineal, Totalmente, vertical, ¿no? totalmente. Y en Argentina, viste que los militares, no sé acá en la época que los militares, pero eran, viste, era como, tenía cierta em, estructura y además como poder de alguna manera. Y creo que al tipo le agarró en una etapa que, bueno, viste, tenías que switchearte Claro. y no era tan fácil. Entonces, y yo desde chiquita fui muy confrontativa, viste, y me pasaban cosas viste, que también no sé, de mi familia de otra época, que no sabíamos mucho qué había pasado de nada, ¿viste? Claro. Dictadura, cosas, ¿viste? Y yo preguntaba, y a él no le gustaba que yo preguntara. Entonces, ¿viste? Empezamos como a tener como una cosa de mucho roce y yo era rebeldona, entonces me calentaba, ¿viste? Yo quiero saber, porque si yo formo parte de esto, de esta familia, después íbamos al club militar, a no sé qué, bueno, explícame un poco, explícame tu versión. Y era como, bueno, no, vos no vas a entender. No, si te estoy preguntando, entiendo. Entonces, viste, empezó a haber como una cosa bastante, eso, roces, viste, y yo creo que también hay un punto en el cual cuando vamos creciendo, em, hay unos desencontronazos, ¿no? No siempre, ¿no? Pero en mi caso fue así, con nuestro núcleo, para empezar a buscarnos. Claro, es que parte también de la adolescencia empieza a surgir esa rebeldía y Exacto. la primera rebeldía es en tu casa, ¿no? Con tus Total, padres sean lo que sean. total, Y es total. natural y ya está bueno que suceda. Obvio, porque también uno va formando su personalidad, Claro. ¿no? Y está bien cuestionar también, por más que sea familia para mí, porque si no es como todo, todo es intocable, no sé, no es así, ¿viste? Entonces yo también quería irme. Claro. Y estuvo bueno eso, o sea, porque también después lo transité de otra manera, no fue, me salió la posibilidad de irme, empecé a viajar, y bueno, y después me pude encontrar también, y hasta hoy con mi familia desde otro lugar, ¿no? Claro. Y en ese momento, en adolescencia, principio de la juventud, socialmente, digamos, el ser hija de un militar, ¿cómo lo transitaste? O sea, ¿te señalaron o sentiste en algún momento eso? Porque también eran años complicados. Sí, nunca me sentí señalada. Sí me pasaba algo que hasta hoy lo tengo como un recuerdo muy clarito. Mi hermana Pilar, que ahora vive acá también hace años en Uruguay, es socia mía en Jacinto, eh, le encanta la música. Íbamos mucho a recitales, ¿viste? Y había como un típico cantito, que acá no sé si está, pero en Argentina, el que no salta es militar. Y yo me acuerdo que la miraba. Nos mirábamos, ¿viste? Saltamos, no saltamos, ¿qué hacemos? Claro. ¿Viste? Y era como, por eso yo también en un momento dije, yo quiero saber, ¿viste? Yo quiero que me cuenten, o que me cuentes vos, o que me cuente alguien, porque además, nada, la información es valiosa, ¿no? Sí. Pero nunca me sentí tipo, che, esta, la hija, no. Pero porque había muchos también, ¿viste? Claro. En Argentina. Eh,
Pero sí me pasó esa cosa de yo estoy acá, yo creo en esto o yo soy otra cosa y esto era mi papá, ¿viste? Y en el caso de él era su padre, ¿viste? Claro. Entonces, fue un quiebre, pero nunca lo sentí. Yo creo que también igual la personalidad de él a mí me dio una estructura que me sirvió mucho en mi trabajo. Eh, en- y mi mamá también es una persona que tiene una estructura de trabajo muy grande, ¿viste? Claro. Entonces, todo ese orden medio milicón, a mí para mi laburo me sirve. Después fui desenredando otras cosas con el Claro. tiempo. Claro. Bueno, de hecho te fuiste a los 19 años, ¿no? A Sí, California es el primer viaje que sí, haces, que nada, calculo que en lo profesional fue de mucho aprendizaje, pero también en lo personal, porque eras chiquita. sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia, ese primer viaje, ese primer Ay, salir? divertidísimo. No me quería volver y me obligaron. Claro, que era chica todavía. Pero además me fui a un intercambio, que yo ya estudiaba cocina y pedían pasantes para un centro de esquí en California que se llama Squaw Valley, que es muy lindo. Qué lindo. Em, Anotada en primera línea. Sí, sí, una emoción tenía y vivíamos en una casa con un montón de otros jóvenes de diferentes países. Había tipo 4 americanos, 2 de Nueva Zelanda, una cordobesa, no sé, viste, otra chica de otro lugar. Era como muy divertido y éramos todos jóvenes, subíamos a la montaña, que trabajábamos, subíamos en snowboard. Para mí era la gloria. Ah. Y pasaron que fueron 3 o 4 meses, y yo le dije a mi mamá, me acuerdo por teléfono, yo no voy a volver. ¿Que no vas a volver? ¿Qué? ¿Te volvés ya, Lucy? Y bueno, y tuve que Y ahí se volver. cortó el. No, y terminé de estudiar, que ya la habían pagado, viste, de todo, mi escuela de cocina, y después al segundo año me volví a ir. No extrañaste nada. No, no soy muy de extrañar, ¿sabes? Ahora, obviamente, extraño mucho a mi hijo, Claro. pero es al único, me extraño si no las veo a mis amigas, qué sé yo, ¿viste? Pero no soy como... Arraigada. no, Bueno, tenía una pregunta más adelante, pero te la voy a hacer ahora porque tiene que ver con esto. ¿La maternidad te arraigó un poco? Porque siento que sí, que no hay como mucha libertad y conocer Mm, el mundo sí. en lo que planteas. ¿La maternidad te hizo cambiar ahí en algo? Sí, sí, sí. Principalmente por él. Si viajo con él, viste, está todo bien y no extraño. Sí, igualmente me pasa que será los años, iba a decir la vejez, pero no voy a decir la vejez. No, son muy. No, soy muy joven, sí, totalmente. Que también me gusta estar en mi casa, ¿viste? Claro. Como que está todo bien, re viajo, me encanta, pero hay un punto en el cual que quiero volver a mi casa, mi sillón, mi cama, mi hijo, mis seres queridos. Me da mucha alegría cuando vuelvo a Jacinto, ¿viste? Cuando no estoy por algunos días y vuelvo al restaurante. Y ay, qué rica esta comida, chicas, ¿cómo andan? ¿Viste? Como que Claro, sí, sí, extraño sí. ya mi vida, Claro. que me gusta, y creo que también la otra parte ya la hice bastante. O sea, moverme de un lado para el otro, ¿viste? Em, Creo que también hay un montón de cosas. Quiero seguir viajando, descubrir, me encanta ir a saber cosas, eventos a otros países, pero más en una cosa como ir y volver. Claro. Tuviste como un gran maestro, por lo menos una persona muy fuerte en la cocina que atravesó tu carrera, que es Francis Malman. ¿Cómo te incorporás a su equipo? ¿Cómo llega esa oportunidad a tu vida? Bueno, la segunda pasantía que yo hice cuando estaba estudiando cocina fue en un hotel que se llama Pirehue, que Francis tenía la concesión del restaurante. Y a partir de ahí empecé haciendo una pasantía y me fue bien y ahí seguí. Y seguí medio en todos lados, viniendo acá a Los Negros cuando él tenía en José Ignacio, después hacía vendimia en Mendoza, después hacía la temporada esta de invierno. Y después, a través de los años, quedé como trabajando media como mano derecha de él y eso fue un camino de como 9 años. Así que fue súper lindo, y un aprendizaje tremendo. ¿Y qué aprendiste de él, si tuvieras que destacar algo? Y aprendí que esto que en nuestro oficio, porque yo no creo que sea un arte, Sí. ¿no? Primero, es lindo construirlo con identidad, que eso es importante. Y después hay una cosa como muy
que también creo que vuelve a la razón por la cual yo me fui a cocinar, ¿viste? Que es el agasajo, ¿viste? Bien. Y que todos comemos, necesitamos comer, pero si alguien va a tu restaurante, de alguna manera todo tiene que ser lindo. ¿No? Lo que a vos te ofrecen para comer tiene que estar rico, bien presentado, ¿no? El espacio tiene que ser lindo, te tienen que tratar bien, porque si no, ¿para qué salís? Claro. Como que el salir a comer y la gastronomía en sí, para mí tiene que ser una experiencia. De ahí a que sea una experiencia sensorial, que te aplauden, te sacuden un coso, no sé, hay como mundos, ¿viste? Claro. Pero te digo, refiriéndome a estas experiencias que estás por ahí con los 15 pasos, ¿viste? Y aparece un glow y se flota en el aire. Yo para eso no estoy, no me Que ahora interesa. todo, además, viste, es una experiencia. Sí. Pero en el gran oficio del restaurateur, creo que hay que esforzarse para que, como para mí las tres puntas del triángulo, buena comida, buen lugar, buen servicio, funcionen. Hay días que sale mejor, sale peor, pero está bueno ponerle como laburo a eso, ¿viste? Claro. Y Francis es un gran maestro de eso también, ¿no? Del escenario, de la belleza y también de la honestidad al momento de cocinar. Wow, ¿cómo es Sí. eso? Y bueno, hay algo que, viste, siempre, no sé si lo dijo él o quién lo dijo, pero hacer las cosas simples es una de las cosas más difíciles. Claro. Y debe aplicar un montón Mm. de carreras o, ¿no? de De oficio, profesiones. sí, sí, sí. Si vos, un plato, ¿no? No sé, una carne, la haces primero al vacío y después la sellás y después la mandás a no sé qué y después papá y después papá. Estuviste 14 días para hacer un cacho de carne que capaz que si lo sellás perfecto, divino, o lo pones en una parrilla y lo haces en el punto perfecto con el punto perfecto de sal, es una gloria. Claro. Lo otro a veces se convierte en algo que termina siendo lo que es, pero tiene 1000 vueltas. A mí las 1000 vueltas no me gustan. Me Claro. gusta que sea honesto, que sea fresco, que sea rico. Eso es como Bien. una papa bien hecha. ¿Sos fan de la papa? Soy fan. Eso también lo heredé de él. Soy fan. Me parece Pero, muy versátil la papa. claro. No, y Sí. es tan rica. No, es muy rica, es muy rica. Si te dicen algo para elegir para comer toda la vida, papa. Sí, El puede arroz ser. es muy versátil también. El arroz es muy versátil, sí. Mira, si tuviera que elegir eso, diría papa y huevo Papa y huevo. para toda la vida, porque tenés como variables. Claro, es buena. Por Francis Malman también conociste Uruguay y llegaste Sí. a Garzón. Sí. Y en más de una ocasión sentiste que como que tenías que volver. Leí por ahí cuando tu papá muere de forma muy repentina, vos te vas a hacer el duelo con tu familia, pero ahí hay como un sentimiento de encontré algo acá y quiero volver. Sí. ¿Qué encontraste? ¿Por qué te atrapó? Y bueno, cuando falleció mi papá, yo también era muy chica, eso fue el segundo, tercer año. Sí, después de esta pasantía que yo te cuento que hice con Francis en el Pirehue, fue en ese verano. Yo tenía 20, Poco. sí, 21, 20. Y lo que me pasó fue que obviamente volví, fue todo así como vos decís, muy de repente, pero yo sentí que mi vida estaba empezando en otro lugar y que no era en Buenos Aires. Claro. Entonces, cuando volví, me di cuenta que yo ya estaba como medio bola sin manija, ¿viste? Y que en Uruguay había empezado a hacer algo que me fascinaba. Pero bueno, yo no me animaba mucho tampoco a decirle a mi mamá, che, me quiero ir, ¿viste? Y pasó algo muy maravilloso que pasaron, ponele, no sé, 10 días, una cosa así, y Francis la llamó a mi mamá y le dijo, bueno, sí, lo siento mucho, todas las cosas que uno dice cuando alguien se muere. em, yo le dijo, te quería decir que Lucía tiene mucho futuro en esto y que si a vos te parece bien, estaría buenísimo que ella vuelva con nosotros. Y mi mamá cortó el teléfono y me dijo, bueno, ¿vos querés volver? Y yo le dije, sí. Y al día siguiente me fui. Claro. Pero yo no sé si de ese llamado yo me hubiese animado en ese momento tan duro de una familia a Claro. decirle a mamá, che, mamá, yo me quiero ir. Claro. O sea, no Te- estoy para quedarme acá. Te hizo el camino sencillo. Mal. Y también fue una validación, ¿viste? Porque yo era muy chica. Yo sentía que me estaba yendo bien en una pasante, ¿viste? Pero claramente él vio en mí algo o una determinación, ¿viste? O algo que hizo que también hiciera ese llamado, ¿no?
Cuando decís que vio algo, ¿en qué pensás? Mencionaste determinación, pero Sí. seguro hay algo más ahí que puedes identificar. Yo creo que tenía muchas ganas. Y vos sabés que hace pocos, creo que fue el año pasado o el anterior, yo en los veranos paso mucho tiempo con Francis y su familia porque estamos mucho en Garzón. Y le dije, porque además imagínate, como yo en su vida deben haber pasado 1,5 millones de cocineros, ¿viste? Nosotros tenemos un vínculo hace mucho y nos conocemos, somos amigos, pero entonces le dije, ¿vos te acordás cuando pasó esto con papá, qué sé yo, que vos la llamaste a mi vieja, y le dijiste esto? ¿Por qué pensabas, viste? Porque realmente me conocías poco. Y él me dijo, es que vos eras una chica tan decidida, tan decidida. Y yo creo que un poco eso era. Y después tenía muchas ganas yo, Claro. ¿viste? Y, y yo también siempre, y hasta hoy, tengo la fiel creencia y lo llevo ahí como bandera que si vos querés ir hacia algo, Ah, dale, ¿entendés? No, quiero llegar hasta esa silla y voy paso a paso y llego, ¿entendés? Hay un punto en el cual yo creo en el esfuerzo, y en la determinación. Bueno, hay una frase que dijiste una vez que a mí me gustó mucho, que es creo en la capacidad, pero también creo en la suerte. Y me Sí, parece muy interesante esa relación, ¿no? sí. Porque ¿cómo la ves? Y bueno, lo que pasa es que yo creo en la suerte, eh, creo que todos tenemos un poco más de suerte, menos, pero también hay un factor que si a vos la suerte te pasa por el lado y miras para allá, o Claro. decís, ay, no sé, me da miedo, ay, como que te retenés, y la suerte tampoco te va a empujar, ¿entendés? Para mí hay un poco de ambas cosas, ¿no? Y la suerte también a veces creo que está muy compuesta de tocar puertas, o sea, porque también hay una cosa buena, la suerte. ¿Qué es la suerte? Que la Claro. pelota caiga como match point, ¿no? Que caiga de un lado del otro, sí, pero de repente también con qué fuerza vos le pegaste la pelota. ¿Viste? Como para mí se compone, ¿no? Por diferentes factores. Claro. Pero principalmente también creo que es animarse, ¿viste? A hacer las cosas. Claro. No sé si te pasa, pero yo conozco mucha gente que tiene ganas de hacer muchas cosas y no las hace por miedo. Creo que como adultos nos vamos quedando, ¿viste? Un poco en la comodidad. eh, no todos podemos hacer las mismas cosas, ni tenemos la posibilidad de ir eligiendo por diferentes caminos. Pero estoy hablando de cosas chiquitas, no sé, me divierte ir a cantar, pero ay, me da vergüenza. Y bueno, qué sé yo, vas a pasar un rato de vergüenza, pero ¿qué? Incomodate, dale. Claro. O sea, como en esas cosas también, ¿viste? Tal cual, el miedo es una gran palabra. ¿En algún momento de tu vida sentís que tuviste miedo? Sí, sí, sí. Y me pasa también un montón hasta ahora. Eh, y el miedo, yo lo asocio mucho como con el nervio, ¿viste? Claro. Y el nervio me parece, como cuando estás nervioso, ¿viste? O estás ocupado o preocupado, yo siento que es ponerle entusiasmo a la vida, ¿viste? Si a vos te pasan las cosas y todo te da igual, ¿viste? No, a mí me emociona, qué sé yo. Ahora estamos empezando una nueva temporada. Yo la primera vez que hablo con los participantes me pongo nerviosa. No te lo voy a demostrar, no voy a estar temblando, viste, como una hoja, pero porque tengo que mantener mi forma. Pero adentro mío hay una mariposa en la panza y me gusta. Me parece que si no, no estoy viva. Y me pasa con eventos, me pasa, no sé, con cosas con mi hijo, con amigos, no sé, una cita, ¿viste? O sea, ¿por qué no? Sí, Obvio. No te paraliza. Porque no. viste que hay gente que, claro, que con el miedo se Sí, paraliza. sí. No es tu caso. No en todo. A veces, ¿cómo se dice? Como que cuando procrastino el miedo, ¿me Ahí va. entendés? Sí. Como que si algo me da miedo, digo, bueno, ya lo voy a encarar, ya lo voy a encarar. Y bueno, pero lo procrastiné un poco. Antes de chica era mucho más osada, era como tic, ¿viste? La bala, donde quiero voy. Ahora también soy más cuidadosa, creo. Claro. Pero no está mal, No, por ¿o supuesto. no? ¿Qué No vamos a hablar sé. mal, Lucía? ¿Estás loca? Pensaba también que muchas veces a los seres humanos nos cuesta mucho los cierres, ¿viste? El cerrar etapas, el cerrar vínculos, incluso aunque por ahí ya no somos felices, pero cuesta mucho cerrar. Y, y- y quería consultarte cómo fue ese cortar o ese cierre con Francis Malman, porque uno podría pensar, bueno, ese era tu lugar seguro, ¿no? Bueno.
¿Cómo fue el tomar esa decisión de cerrar y decir, bueno, por ahí hay mucho más por delante Sí. todavía? Bueno, yo empecé a sentir que estaba pasándola mal, ¿viste? No había nada para pasarla mal, pero me acuerdo que era una época que estábamos grabando programas en la Patagonia que Francis hacía para el Gourmet, y yo estaba en el medio de unos paisajes que era tipo el lugar más lindo del planeta y estaba, ¡ay, che, hay que llevarse para allá! ¿Viste? Y como Claro, ya. quejándome todo el tiempo. En un momento me vi y dije, capaz que yo ya no quiero hacer esto. Y para mí también hay una cosa de escucharse, ¿viste? De decir, si esto ya no te hace bien, bueno, hay que moverse. Y me recostó, pero en un momento tomé coraje y le escribí, no había ni WhatsApp en esa época, y le escribí un mail a Francis, como un choclo así, ¿viste? Diciéndole que no sé qué, que yo estaba considerando, que esto, que lo otro. Y él me dijo, "Y sí, lógico, dale, está perfecto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué tenés ganas de hacer? No sé qué, papá. Como que fue una cosa Natural. hablada. A mí me costó mucho poder decirlo, viste que cuando uno también expresa de cierta manera ya lo está poniendo en acción. Sí. Y después fue como, bueno, sí, claro, es lógico, ya tenés como 10 años laburando conmigo. Y como que también fue... em, esa primera etapa fue fácil, porque también me sentí todavía contenida. Después, cuando empezaron a pasar un poco los meses y yo no sabía mucho qué hacer, fue bastante más difícil. Y tuve un año que no estuvo bueno. Estaba como muy metida para adentro en Garzón, ¿viste? No sabía mucho qué hacer. Pero también creo que fue bueno, porque a veces me parece que en esta época, ¿viste? Como que no hay lugar para el parar y pensar, Claro. ¿viste? Sí. Y es como terminás una etapa súper importante en tu vida, no sé qué, y dale, ¿qué viene? ¿Qué sé yo? O sea, no Claro. sé, ¿puedo parar un segundo, pensar, reacomodarme y seguir? Y bueno, y como que ese año fue un poco de eso. Y después encontré toda esta otra parte de mi carrera, que fue venir a Montevideo, ¿no? Empezar, reempezar desde otro lugar ya con cierta historia escrita, ¿no? Claro. Bueno, pero ese seguir o ese seguir aprendiendo, los desafíos también, siento que como que te mueven mucho, por ahí es lo que te mueve finalmente a abrir tu propio proyecto, ¿no? Que es Sí, Jacinto y sí. venir a Montevideo. Sí, total. Fue un poco así. Y también yo tenía ganas ya de hacer algo. Claro. Yo primero abrí Lucifer, que fue este Es verdad. restaurancito que tuve en Garzón, que era solamente en verano, chiquitito, pero igual, digo, fue una apuesta y también empezar a esto, a formar mi identidad, Claro. ¿no? De cocinera, que era lo que yo quería mostrar, que era lo que quería cocinar, de qué forma. Y primero fue Lucifer y después en un momento también me empecé a aburrir de estar solo ¿viste? En verano laburando, y ahí empecé a venir a Montevideo y surgió Jacinto y sí, fue una apuesta, porque ya era como un restaurante serio, ¿viste? O sea, mucho Y más, grande, con una más estructura muy exacto, grande, ¿no? sí. Y estuvo bueno también. Eh, tam- cuando recién abrimos, Jacinto era la mitad, ¿no? No era todo lo que es ahora. Y después nos empezó a ir muy bien y al año siguiente alquilamos la otra parte y ahí como que se hizo el restaurante grandote. Que ahora estamos cumpliendo 13 años, vos podés 13 creer, años, en mira. octubre. Sí. Y que también hay una gran enseñanza y un aprendizaje nuevo en la constancia. A ver, me interesa. Claro, porque también toda mi vida me moví a través de los desafíos nuevos, viste que también son, Sí, las sí. cosas nuevas dan adrenalina, ¿no? Es como que te hacen pensar de otra manera, es divertido, te compras todas cositas nuevas, ¿no? Total. Y como que a mí, no es que me costaba la constancia, pero me tiraba más una cosa más aburrida. Y como que con el tiempo le empecé a encontrar un valor tremendo, porque creo que también uno sobre un mismo tema o un mismo lugar, un mismo restaurante, a través de los años aprende mucho a cómo hacer las Claro. cosas. Entonces también encontrarle la gracia a la continuidad, ¿no? Y ver cómo uno está o vive o transita los lugares a lo largo del tiempo. Yo sí, por 13 años
hubiese estado en el mismo lugar en Jacinto, capaz que hoy me quiero matar. Claro. Pero no, yo hice toda la primera parte de los primeros años, estaba todo el día cocinando, después tomé otra posición, después, qué sé yo, ahora una cosa mucho más gerencial, ¿viste? De estar un poco con todos, pero también Claro, pero pensar es ideas. esto como de poder seguir creciendo siendo constante Sí. o en un lugar y apostando a eso. Exacto, sí. Y me parece un gran valor, ¿viste? El hecho de que también las personas que trabajan con uno puedan crecer dentro de una empresa, saber que tienen un lugar estable, y que también eso, ¿no? Hay como evolución dentro del mismo lugar. Claro, O estaría bueno que lo hubiera. claro. ¿Es negocio hoy en Uruguay tener un restaurante? Bueno, mucho menos de lo que la gente cree. Creo yo. O capaz que yo estoy haciendo algo mal. No, ¿Crees yo que jamás me quejo porque yo, sí, yo, por ejemplo, yo no fíjate, vivo de joder, no, no vivo de Jacinto, ¿no? Yo bien, tengo muchos trabajos y Jacinto es uno de ellos. bien, Em, algunos la gastronomía en general actualmente tiene una rentabilidad de entre el 4 y el 10%, ¿no? Si vos haces todo perfecto, ¿viste? Hay unos estados de resultados que te muestran si vos gastas tanto en sueldos, tanto en compras, tanto en no sé qué, y haces todo perfecto, tu sí, ganancia puede ser un 4 al 10, ok, que no es mucho, no, ¿no? Entonces, y después, no sé, un mes se te rompió la cocina, tuviste que sí, comprarte sí, una sí, nueva, ya el 4%, saludito. total, Em, pero bueno, yo ahí va, con la continuidad, poniéndome como más ducha con ciertas cosas, he logrado también poder tener mayor estabilidad claro, y no, y, y poder llegar a tener una ganancia anual, que no es una locura, pero estamos establecidos. Hubo épocas que yo no sabía si íbamos a poder pagar el BPS, ¿viste? Que es horrible. bueno, soltaste una pandemia, Total, sí, sí, re. Entonces, no es un rubro en el cual es re fácil hacer plata porque además tiene muchos mini factores claro, que afectan, que afectan, ¿viste? Y yo le digo siempre a la gente, vos compras un cajón de lechuga, te tiraron la mitad, se pudrió en la cámara y es plata. Sí, vos decís un cajón de lechuga, ¿qué sale? No sé, 500 pesos. Está, 500 pesos multiplicado por todo el año es una guita, ¿viste? Entonces, también hay una cosa para mí como de escuela, de enseñanza, ¿no? Y también es un rubro que pasa mucho que, no, bueno, la gente se roba cosas, qué sé yo, a mí no me pasa, pero yo nunca tampoco me puse a revisar mochilas, ¿entendés? Porque me parece que es otro claro, el feeling que tiene que haber. Yo confío en vos confías en mí, ¿entendés? Pero bueno, a mí me encanta y también me da muchísima alegría esto, ¿no? La continuidad, que haya gente que trabaja conmigo hace por ahí 8 años, y se puede, no sé, empezar a comprar una casa o tiene familia y siente que está contenido, ¿viste? claro. Tener un buen vínculo con proveedores. Yo no soy tampoco una persona que me muevo por la plata. Obviamente que me gusta viajar, me gusta tener una linda casa, pero no es como viste que hay gente que lo tiene como foco Sí, principal, sí, que me sí. parece bárbaro, ¿eh? Pero yo no soy así, es como, necesito lo que necesito para vivir, pero no estoy como un tío rico, viste, queriendo, no, ahora sí, muy Bien, bien. lo tenés en otro lugar, digamos, el dinero. ¿Y Sí. qué te mueve? Y bueno, también creo que después de que fui mamá, ahora mi hijo Félix ya tiene 6. Pero me mueve estar con él, me mueve ser, ser una madre presente, tener un lindo vínculo con él, con la gente mi circuito más íntimo, tener cosas que me desafíen, sí, en mi laburo, porque para mí es importante, este, pero también hacer cosas que me gusten a mí, ¿viste? Y después hay cosas que cada vez estoy disfrutando más, el hacer nada, por ejemplo. Estar en mi casa y decir, qué suerte que no tengo que hacer nada. ¿Viste? Es como que me parece que es como una, no sé, una gloria. Pero
estar un día, ¿viste? Banco. A mí me pasa un poco que si trato de tener un día a la semana en el cual es como, bueno, nada, Sí, nada. no hablar. O sea, No interactuar. ¿Cómo te pegó la maternidad? Mencionabas a Félix que tiene 6 años. sí. ¿Cómo sentís ahí que te pegó, que cambió? Bueno, cambió mucho. Tampoco siento que ¿viste? O sea, no es me dio una vuelta 360, no. Sí, cuando era bebito, que por ahí obligatoriamente, o cambiás o no, Claro. porque no hay otra. Ahora que ya está más grande, yo trato de estar mucho con él, pero tampoco descuido quién soy yo. O sea, no, porque me gusta, ¿viste? Que él también vea que a mí me gusta lo que hago, que me divierte, que estoy nerviosa por empezar el programa, ponele, ¿viste? Lo recharlo con él. Y tenemos un vínculo muy lindo. Para mí es lo más importante que yo tengo ahora y ojalá por siempre, ¿no? Em, pero bueno, sí. Me siento muy insegura a veces en eso, ¿sabes? ¿En la Es como, maternidad? sí, pero creo que nos pasa A a todas todos, las que sí. somos madres. Y por suerte estamos en una era en la cual hablamos un poco más del tema. Y es eso que planteabas también, ¿no? Que vos hacías con tu padre. Los hijos te desafían, Total. ¿no? Y te Sí, liden sí, sí. y van Sí. corriendo también tus límites. Sí. Y también te saca mucho la ficha, ¿viste? A mí Félix a veces me dice cosas que me veo como, ¿quién te mandó? ¿Entendés? O sea, ¿por qué? Pero nada, es lo máximo y es un niño muy, muy divino. ¿En qué crees? ¿Sos religiosa, espiritual? No, Nada. no, no creo. Creo en mucho y creo en uno mismo, más que nada. En uno mismo y en la posibilidad de de llegar a cosas a través de esto, ¿no? Del esfuerzo, de la intención, de las ganas, del soñar. Me parece una cosa muy linda, ¿no? Tener deseos, y tratar de expresarlos y que se vuelvan realidad. Em, pero igual, de todas maneras, sí creo un poco, viste, en las energías. Y Sí. digo, eso re. Pero no estoy agarrada a nada. A un dogma. No, viste, con extremo. No, me parece que voy tomando un poquito de todo, pero tampoco si vos venís y me hablas que sos re católica, no es que soy re contra, ¿viste? No, bueno, para mí cada uno que haga, o sea, que haga su camino con lo que necesite. Me gusta, también hay personas que tienen, no sé, el credo súper fuerte, ¿te sirve? Éxito. Fantástico. ¿Hiciste terapia o haces terapia? Hice muchos años, muchos años. Ahora no, pero sí, y me hizo muy bien, me ayudó muchísimo. Viste que ahora se habla un poco más también, ¿no? De la salud mental. Sí, sí, Antes por ahí era el raro el que iba a terapia. total. No, a mí la verdad que hice terapia como 10 años. Y me di el alta o me la dio, no sé, hace más o menos 2. Ah, bien. Pero es un ejercicio muy, muy bueno para mí. Y principalmente de nuevo, con uno. Tenés que tener un muy buen interlocutor, ¿no? Pero principalmente creo que el aprendizaje es uno hablándose a uno, ¿viste? Y alguien que si tenés alguien como una buena guía que te dice, pero mirá que ahí, está acá, ¿viste? Sí, sí. Y hay algo que también para mí estaría buenísimo que nos expliquen un poco más, porque si te interesa el tema, te lo investigás y demás, pero viste que el cerebro funciona rarísimo y nadie te avisa nada. Viste Total. que como que repite los mismos lugares a los que va. Entonces a mí mi psicólogo también me hablaba mucho de eso, viste, no, porque si vos ya estás acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera, es como que las neuronas hacen sinapsis ahí. Y Claro. no quieren ir a otro lugar, porque no sé, estoy hablando de una forma que seguramente No, pero hay hasta libros, ¿no? claro, Eso ¿viste? de dejar de ser vos, ¿no? Yo Dispensa, por ejemplo. No, y lo más difícil en el ser humano es como tomar otro camino, Claro. ¿viste? Sí. Entonces a veces nos seteamos en la repetición de una forma
que por ahí ya no nos está haciendo bien, viste mismo, esto de que a veces nos decimos, uy, qué bobo, cómo hice esto, no sé qué. No, porque te lo estás repitiendo, ¿viste? Entonces, creo que es una herramienta excelente la terapia. Vamos a cerrar con un ping-pong Muy bien. cortito. ¿Viaje al pasado o al futuro? Si fuera el pasado, ¿sería mi pasado, por ejemplo? ¿O algún Ah, pasado? libre. Bueno, vos sabés que me encantaría, me hubiese gustado mucho vivir en los años 20. Apa. Sí, pero re sueño en eso. Entre los 20 y los 40. Pero Me re veo qué de ves ahí? tipo Ah, Charleston, ¿viste? ahí Como va. esa onda. Sí, Con un cigarro largo, tipo re, así, ¿no? re. Bien. Tipo con, no sé, ¿viste? Fitzgerald, como esa gente. No sé por qué me ubico ahí, pero me gustaría eso. El futuro también, como que me da un poco de ansiedad, ¿viste? De Claro. decir qué pasará. Más como que me lo imagino con mi hijo, ¿viste? Que uno Claro. a veces como madre, padre, tiene como ese miedo, che, ¿cómo saldrá esto, no? Este, pero bueno, me divertiría más el pasado de otra época. Bien, Volver a mi pasado, no, porque ya está. ya fue. Sí. Y si pudiese volver a compartir un rato con alguien que no está, Mm. ¿con quién y qué harías? Bueno, con mi abuela Aide. Con mi abuela Aide y le pediría que me enseñe mejor a tejer. Bien. Que Te enseñó a tejer y no aprendiste. aprendí, pero sé Santa Clara, ¿viste? Claro. Del No, yo típico. no sé Ah, nada de y tejer. después un poco el otro, que es el jersey, pero Claro. no sé. Y ella hacía unos escarpines como tejidos muy divinos, que cuando se murió, no sé, mi mamá lo sabe hacer, pero nunca los hace. Bien. ¿Y un pendiente? Bueno, pendiente. Puede ser pero que es un pendiente casi como decirte deseándolo, viajar más con mi hijo. Que le encanta viajar, le encanta tomarse aviones, o no sé, ir a Colonia también, le fascina. Y yo entre trabajos, cosas, ¿viste? Claro. Si estoy con el rodaje, el no sé qué, a veces se me complica y digo, bueno, estaría bueno. Tener más tiempo para viajar. Sí, Mil gracias por esta por charla. favor, a vos. Un gusto.